Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Ojalá que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Te recuerdo que ya te dejé, o te anuncio, que ya te hice ayer tu lectura del sigilo angelical, que te la voy a dejar al final de este vídeo en el caso de que quieras activar ese sigilo angelical y obtener su ayuda al menos durante el mes de abril. Empezamos por estas cartas, ¿vale? Y tenemos aquí la energía del 2, el 22 y el 5. Fíjate, aquí estás buscando un cambio se quiere dar en tu vida también, pero a lo mejor como que han habido ciertas como barreras, vamos a decir, y estas se vienen abajo. Y empezamos, disculpa, por una carta que habla de buena suerte y buena cosecha, buena dicha, ¿vale? Está hablando de un poquito, ¿vale? De la buena dicha, y a veces es eso, necesitamos de un poquito de ayuda y yo ya hago el resto. Es lo que dice aquí. Te está diciendo que tienes ese potencial de que logres hacer de tu vida algo increíble, algo muy grande. Lo único que necesitas a veces es un poquito de suerte, un empujón, una llamada, cierto documento. Si no, de Géminis te está diciendo que está llegando y está aquí claramente. Esto se está dando de manera muy armoniosa porque no estoy viendo nada raro. Es una energía, vuelvo a decir, de que está allí, no es que se tiene que maquinar y que tiene que fluir hacia ti. Esto ya ha fluido, eso está allí. Pero toda esta situación te está diciendo que un camino al aire libre, ¿vale? Te está diciendo que tienes que tomar una decisión, un camino. A lo mejor estás caminando porque necesitas reflexionar, porque necesitas aquí pensar y llegas a la conclusión de que en esta situación no, así como está, no, necesito una elección, ¿vale? Necesito elegir un camino, ya sea este o este. Te está diciendo que claramente ahora pues no estás viendo las cosas con claridad, sino de Géminis, o sencillamente hay cierta confusión o hay miedo a equivocarse. Claramente todo el mundo considera que es muy valiente, pero hay a veces errores o cosechas o cosas que no son muy necesarias. Es como en plan, no necesito de esta situación, pero te está diciendo que te va a quedar bastante claro si has elegido bien o no una vez que camines por esa ruta que digamos, ¿ok? O que tomes esa decisión, que elijas con el corazón. ¿Qué es lo que, mirando hacia una opción u otra, cuál es la opción que te hace sentir que estás aquí llegando o te acerca a tu objetivo? Da igual si ese objetivo es algo de salud, de dinero, de amor, cuál es el camino, ¿vale? Claramente a ti casi siempre es que te va a quedar esto de la dualidad. Es como que te recuerdan todo el tiempo que eres un signo de la dualidad. En fin, la carta del árbol aquí nos está diciendo que es un árbol bastante bueno, es una energía bastante buena que te trae, que te anuncia buena salud. Para estas cosas el médico. Por lo tanto, aquí tenemos a lo mejor algo relacionado con la salud o sencillamente alejándote de cierto sitio, no sé, porque hay humedad, porque hay algún árbol que te da mucha alergia, porque hay algo en el aire, lo que sea. Es como que vas a mejorar de tu salud, de tus hábitos, pero dejando todo esto aparte, te está diciendo esto, tu objetivo está cerca, sea el que sea. Tu objetivo está cerca, pero también es un buen augurio de salud. Es un augurio, es un guía. Para estas cosas claramente hay que ir a quien entiende de este tipo de cosas, gente que sacó sus carreras en esto de la salud. Vamos a ver ahora este tarot que te hice, signo de Géminis. En el caso de que quieras una lectura individual conmigo, porque ya no tenemos gabinete, te dejo aquí arriba los números, mi número, disculpa, que es 1, y abajo en la caja de descripción. Vamos allá. Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Qué más nos dicen? Vamos allá. Empezamos. El 8 de oros. El arcano de Sagitario, que es tu otra cara. El signo opuesto en la rueda, tu signo es el signo de Sagitario, que aquí está la luna, y el as de bastos. Aquí hay algunos de vosotros que una de dos, o alguien te recomienda hacer algo,
o poner alguna vela, ¿vale? Alguna vela, como si es una abre caminos o lo que sea. Aquí yo he visto cosas, en el caso de que vayas a poner alguna vela, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿vale? Porque se ha visto como algo se quemaba, Dios no quiera, ¿vale? En fin, dejando esto aparte. Signo de Géminis. Empezamos por una carta del 8 de oros que está hablando aquí, vamos a decir, de organizarte, manejar mejor el tiempo. En el caso de que quieras hacer algo aquí con tu vida, que manejes bien tu tiempo, que te organices bien, porque realmente esto va a darte buena cosecha. Una carta del 8 de oros es esa persona que está liada haciendo algo a la perfección, con cierta carta de prudencia, con cierta energía de como decimos, de tiquismiquis, de llegar a hacer las cosas perfectas, ¿ok? También como tú quieres llegar a mejorar de algo que tú haces, ya sea de un idioma, ya sea de una habilidad, ya sea que ya te dedicas a algo y de repente quieres actualizaciones acerca de una máquina que yo manejo, acerca de recetas que yo manejo o lo que sea. La energía de Sagitario aquí nos está hablando, signo de Géminis, que en estos siguientes días o en estas siguientes horas va a haber una necesidad de depurar, que digamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú quieres hacer muchas cosas a la vez y te están diciendo que quizá unas de esas cositas ahora mismo no necesitan de atención, o sencillamente en esta etapa de tu vida no todo va a salir como tú quieres, por lo tanto dedícale tiempo a eso que realmente necesita de tu atención. Ejemplo tonto, a lo mejor estás haciendo muchas cosas a la vez, pero de manera pues inconsciente descuidas las relaciones con la gente que hay a tu alrededor, ¿ok? Que son cosas que suceden a veces, que uno pues oye, que se despista, vamos a decir. La energía de Sagitario, este arcano habla de sanar, de sanaciones que llegan a tu vida, cosas a lo mejor que te has organizado, que llevas mucho tiempo queriendo sanar de una situación económica, la salud, lo que sea, se está dando. Hay un equilibrio en esa situación, una vez que tú lo busques, claramente va a darse. No es que yo paso, por ejemplo, como hay mucha gente que no atiende nada a su relación, por ejemplo, y ay, si se queja todo el tiempo de que hay la relación que está muy mal, pero tampoco es que le esté dedicando yo mucho tiempo, en fin. La carta de la luna habla de esas cosas, signo de Géminis, que ahora mismo quizá tú no estás viendo con mucha seguridad. Eso, las inseguridades, la desconfianza, los miedos a veces, claramente porque no vemos las cosas con mucha claridad a la hora de tomar una decisión o lo que sea. Pero aquí, por lo que se está viendo, tú estás lidiando con dos situaciones, empleos o dos decisiones: si dejo esta relación, me quedo, lo que sea. Es como no sabes qué hacer. Si es en el ámbito laboral, a lo mejor lo que quieres aquí es generar dinero a partir de algo que te gusta, de un hobby, hacer bizcochos, lo que sea. Se te va a dar bastante bien esto, ¿eh? Yo no quiero influenciar en tu decisión, ni mucho menos, pero por lo que te dice aquí. Un rey de bastos, una energía de Leo, ¿vale? Que a lo mejor hay alguien ahí que te está guiando, que te está ayudando. Alguien, ay sí, esta desconfianza o esta situación que has vivido para algunos viene a partir de una situación, de una vivencia que tuviste con un rey de bastos, ¿vale? A lo mejor que te ha ido diciendo todo el tiempo que no ibas a poder, que tus ideas eran una chorrada, disculpa que te lo diga así, o bueno, ha generado esto, pero tú te has ido de esa situación porque este hombre o esta mujer miran hacia la izquierda, mi izquierda, bueno, tu izquierda también, hacia su pasado, ¿ok? Y tú hacia la derecha, hacia el futuro, y avanzas, ¿ok? Avanzas hacia eso. Total, aquí tenemos las energías de colaborar con alguien y realmente estás recibiendo un equilibrio en tu karma económico, vamos a decirlo así. Aquí hay un equilibrio que tú estás obteniendo sí o sí, ¿ok? A lo mejor que para algunos que vas a necesitar en esta situación que tú estás haciendo o estás iniciando, meter algo de dinero de tus ahorros, ¿vale? Con el fin de que, oye, de que se logre, no sé, llegarle a pagar a un abogado, llegar a pagar una maquinaria, lo que sea. Ahora, con el as de bastos, que ahora esto me queda mucho más claro, y la carta de la torre, esto no es tuyo, porque claramente te quedó allí
un rey de bastos. Esto no es nada tuyo. Esto es la energía de una persona que va a hacer algo con el fin de arruinarte esto, pero que no lo va a lograr. Es lo que te digo, es como si te van a poner una vela y se les quema la casa. Dios no quiera, que yo no es que me esté riendo de eso, pero es como un poquito el karma que actúa, boom, boom, ya. Te ha sido esa situación y Dios o el universo quiere que te vaya bien, ¿vale? Por lo tanto, sí que avanzas de manera muy firme hacia un equilibrio y va a haber alguien muy bueno en la vida que te va a ayudar, una persona con una energía de autoridad, ya sea como una figura de autoridad como tu jefe o tu papá o quien sea, alguien así, o simplemente pues sí, que se dedica a algo, un abogado o algo similar. Yo por lo que estoy viendo aquí necesitas llegar a tomar una decisión, vamos a decir sí o sí, no hay de otra. Porque lidiar, porque a ver, si tú estás aquí que metes mucho de tu energía, tu esfuerzo, conocimiento en algo, pero que al mismo tiempo lidias con algo más, claramente porque esta energía habla de dos. Por un lado está esto, por otro hay una energía de una persona que te malinfluencia o sencillamente que te mete ahí, pum, 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 ciertas inseguridades que digamos, o lo hizo en su día y ojalá que ya no esté en la vida de nadie este tipo de energía, ¿vale? Claramente necesitas romper con algo. Si tú no lo haces, escúchame bien, y esto para la gente que ya activó su sigilo, Dios no quiera, ya sea que lo hayas activado o no, pero para la gente que lo activó más, va a haber alguien invisible, Dios, ángeles, arcángeles, como tú quieras llamarlos, va a haber alguien invisible que le va a bloquear el camino a este hombre o a esta mujer antes de que te alcancen. Esto como si, por ejemplo, que vas a salir a dar una vuelta y te apetece hacer algo malo, no sé, ir a la tienda de alguien con el fin de, no sé, de ridiculizarle o lo que sea. Créeme que se te pincha la rueda del coche, se te olvidan las llaves de casa y tienes que volver a casa, algo así, algo así. No van a dejar que te vuelva a suceder algo, para nada. Vamos a sacarte una carta de este oráculo cuántico, como estamos en la etapa de el 4-4, que sí portal, que sí el eclipse, entonces he decidido sacar este oráculo y te queda aquí la carta de las relaciones humanas o los lazos, mejor dicho, humanos. Y aquí te está hablando de un guía, que va a haber un guía en tu vida. Fíjate, aquí hay una mujer estudiando y que parece ser que de ahí viene mucha magia, que de ahí viene pues algo realmente que le va a gustar, que la enriquece, algo mágico, ¿ok? Y al mismo rato hay un guía ahí que la está guiando, obvio, la está pues que le asesora quizá. Y esto sí que tiene mucho que ver con esa carta que te ha quedado al principio, que te dije, un poquito de buena suerte va a hacer que tu vida cambie totalmente porque vas a saber manejarla. No es como la gente, ay, es que me vino una cosa y ya está. No, no, tú dices, bueno, necesito lo que es la cabeza de ese hilo y ya vas a ver que yo me voy a agarrar a ese hilo y voy a tirar hasta llegar al final y voy a lograrlo. Es lo que estoy viendo con tus energías y claramente, como tú eres alguien que sabe cómo valorar esas oportunidades que no le vienen a uno cada día, aquí está esa ayuda, ¿vale? No la dejes escapar. No la dejes escapar, signo de Géminis, no sé quién es, ¿vale? Algo que vas a leerte en un libro, alguien que te recomienda algún libro, alguien te recomienda una idea o alguien que dice, hostias, esa idea que dices está muy bien, no sé qué, pues háblalo con ese hombre o con esa mujer que te está hablando, que te empieza a sacar ese tema, háblalo, ¿ok? Porque hay muchas veces que dices, la gente dice, ya, bueno, sí, pero es que no me ha dicho nada, ya, pero es que el que necesita aquí eres tú, el que necesita ese guía aquí eres tú, o ese asesoramiento, eso, pues hazlo tú, ves a buscarlo tú, ¿ok? Esta ha sido tu lectura, signo de Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. En el caso de que te haya resonado, no te olvides de darle a like y suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.